Welcome again for another session of learning God's Word. Bienvenidos una vez más a otra transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios. And today we're going to be discussing a topic of what is a genuine repentance. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de qué es un arrepentimiento genuino. And before we start, let's pray. Antes de iniciar, oremos. Dear Heavenly Father, we thank you for this time. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Lord, we give you all the glory and all the honor Te damos toda la gloria y toda la honra, because you deserve it all. porque tú la mereces. And we thank you, Heavenly Father, for what you have done for us. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. And we ask you, Heavenly Father, to help us right now Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes to minister your word, Father, with clarity. hoy día para poder ministrar tu palabra con claridad. Because without you, Lord, we cannot do nothing. Porque sin ti no podemos hacer nada. So we thank you in advance Gracias te damos de antemano for the many lives that are going to be touched by your word. por las muchas vidas, Señor, que van a ser tocadas por medio de tu palabra. Because it's only your word that transforms people's hearts. Porque tu palabra es lo único que transforma, Señor, los corazones. And we thank you and we give you praise in Jesus' name. Gracias te damos, Señor, te damos toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Today we're going to be talking about genuine repentance. Hoy día vamos a tocar el tema acerca de un arrepentimiento genuino. And let's look at what Jesus said in Mark chapter 1, verse 14 and 15. Y vamos a leer lo que nos dice Jesús en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amen. So in order to receive salvation, Para poder recibir la salvación, we must repent debemos de arrepentirnos and believe the gospel message. y también creer en el evangelio del Señor. But Jesus said first, repent. Pero Jesús dice primero arrepentirnos. So what is repentance? Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? How do we know when we truly have repented? ¿Cómo uno sabe cuando en verdad estamos arrepentidos? When you truly have repented, there is a radical change. Cuando en verdad, genuinamente estamos arrepentidos, sigue un cambio radical Towards how you seek the Lord. en la manera que usted busca al Señor. Your attitude towards sin. Su actitud, su comportamiento con el pecado. You begin to hate sin that you commit. Usted comienza a darle asco del mismo pecado que usted comete. You will hate what God hates. Usted va a odiar lo que el Señor aborrece. So what is the definition of repentance? Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? It is the action of repenting, Es la acción de arrepentimiento, sincere regret, sinceramente estar arrepentido or remorse, o tener remordimiento, which is a deep guilt or shame que es una culpabilidad muy profunda, o también tener vergüenza of the sin that you have committed. del pecado cometido. So when you truly have repented, Entonces, cuando usted en verdad se ha arrepentido, there's a complete change of your heart, hay un cambio completo en el corazón, turning your life towards a life of living after God entregando su vida en vivir para Dios and doing His will. y hacer la voluntad de Él. And just not going to church or volunteering in a ministry is going to be enough. Y no solo el asistir a una iglesia y participar en el ministerio no es suficiente. That doesn't mean that you truly repented because people go to church. Eso no es en verdad un arrepentimiento genuino, porque mucha gente va a la iglesia. Many people that don't know the Lord go to church. Personas que aún no conocen al Señor asisten a la iglesia. But true repentance is when you realize that the sin which you have committed
Pero un arrepentimiento genuino es cuando usted se da cuenta que el pecado cometido has angered God ha enojado a Dios and has grieved the heart of the Lord. y también lo ha entristecido el corazón de Él. So you cannot have complete healing in your heart Usted no puede tener una sanidad completa en su corazón if you say that you have repented but continue in the path of going on sinning. si al decir, sí, yo me arrepentí, pero usted continúa ese mismo estilo de vida. That means that you're still committing the sins that you used to do before. Eso quiere decir que usted aún comete el mismo pecado que antes. In the Old Testament, the Hebrew word En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, which deals with salvation que se trata con la salvación are general and not specific. o general, no específica, But there are two words that are used hay dos palabras que son utilizadas, to kind of explain repentance. que en verdad explica lo que es el arrepentimiento. And the first word is called shud, Y la primera palabra se llama shud, which means to turn from evil, que quiere decir apartarse de lo malo to go back to do good y regresar para hacer el bien or return, o regresar, which means literally that you have to change your direction. que literalmente significa que usted tiene que cambiar de dirección. In Ezekiel chapter 18, verse 21 and 22, listen what the prophet Ezekiel said. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 al 22, vamos a ver lo que dice el profeta. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Hallelujah. The same way that Israel, from the book of Judges, De la misma manera que en el libro Los Jueces, God's people did evil in the sight of the Lord. el pueblo de Dios, Israel, siempre hacía lo malo ante los ojos de Jehová. And we have learned that God allowed their enemies to conquer them. Y hemos aprendido que el Señor siempre los entregaba a sus enemigos. But when the nation turned away from their wicked ways Pero cuando la nación se apartó de sus malos caminos and turned back to be obedient to God's laws and will, y regresó a los mandamientos y voluntad de Dios, then the Lord would always restore them back, entonces el Señor siempre los restauraba, where they would have peace and blessing. donde ellos podían vivir en paz y tener bendición. And the second word is called Naham, Y la segunda palabra se llama Naham, and which means to be sorry que significa pedir perdón or to regret what you have done. o sentir perdón o tener remordimiento. When the prophet Jeremiah had told Israel what the Lord had said, Cuando el profeta Jeremías le había dicho al pueblo de Israel lo que había dicho Jehová, because they were already surrounded by Babylon, porque ellos estaban ya rodeados de Babilonia. and God had spoke through Jeremiah not to be afraid, Y el Señor pudo hablar a través de Jeremías que no temiera, that God was going to be before them, que el Señor iba a estar ante ellos, and He was going to be with them. iba a estar con ellos. But they did not put their trust in the Lord. Pero ellos no depositaron su confianza en el Señor. They continued to be afraid, Continuaban el tener miedo and they did not want to stay in the land of Israel, y no querían permanecer en Israel, but they wanted to head down to Egypt, pero querían dirigirse hacia Egipto and they were going to be disobedient to what the Lord had told them to do. y iban a ser desobedientes a las instrucciones del Señor. Let's listen to a little part of what
happened in Jeremiah 42, 13 to 18. Vamos a leer una porción de lo ocurrido en el libro de Jeremías, capítulo 42, versículos 13 al 18. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo hacia la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirían a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. The people of Israel had told Jeremiah, El pueblo de Israel le había dicho a Jeremías: go and inquire of the Lord what we should do. ve y pídele al Señor dirección. But in reality, they already had made up their mind Pero la realidad era que ellos ya habían tomado su decisión, that they were going to leave the promised land. que ellos iban a partir de la tierra prometida. And when the prophet Jeremiah found out that they just used him Y cuando el profeta Jeremías se dio cuenta que ellos lo habían usado a él and they were not going to be obedient to what the Lord had told them to do anyway, y no iban a ser obedientes a los planes del Señor, listen to what Jeremiah told them in 42, 20 to 22. vamos a ver lo que le responde Jeremías en el capítulo 42, versículos 20 al 22. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Jeremiah called them hypocrites Jeremías los llamó hipócritas, because they never repented from what they were intentionally going to do. porque nunca se arrepintieron de lo que ellos querían hacer, And they were going to disobey the Lord anyway. y iban a desobedecer al Señor de todas maneras. Even though Jeremiah had told them that what was going to happen. Aunque Jeremías le había dicho lo que iba a ocurrir. Well, that happens just like many believers today. Y eso ocurre como a muchos creyentes hoy día. Many people come to church and ask the pastors for advice. Muchas personas llegan a la iglesia para pedirle consejo a sus pastores And many on the many issues that they have or they're going through. de las muchas situaciones que ellos tal vez están pasando. And after they get the advice from the pastor and spends times with them, Y después de pasar tiempo con el pastor y recibir consejo, they do the complete opposite of what the pastor tells them. hacen completamente lo opuesto de lo que dijo el pastor. When we truly come to a repentance, Cuando en verdad llegamos a un arrepentimiento, we have to change. debemos que cambiar. And God is the only one that empowers us.
Y Dios es el único que nos da las fuerzas. And the Holy Spirit is the one that enables us to change. Y el Espíritu Santo nos capacita para poder de verdad cambiar. But we must yield to the advice and to the Holy Spirit. Pero nosotros debemos ceder y ser atentos al consejo y también al Espíritu Santo. And allow Him to work in our lives to Y change us. permitirle que Él obre en nuestras vidas para poder seguir cambiando. Repentance is not a one-time thing. El arrepentimiento no ocurre solo una vez. Repentance is a way of life. Se trata de un estilo de vida. It's continuously. Es algo continuo. It is not only when you come and give your life to the Lord. No solo cuando usted llega y le entrega su vida al Señor, Because the more closer you seek the Lord and you get closer to the Lord, porque entre más hay una búsqueda del Señor, He is going to show you more of what you have to repent of. y entre más usted se acerca a Él, Él le va a mostrar qué más usted tiene que arrepentir. He will show you exactly what you need to repent of. Y le va a mostrar las diferentes áreas de su vida que usted debe de arrepentirse. And because you can't be divided between loving the Lord and loving the world. Porque usted no puede estar amando al Señor y también amando al mundo. Listen to what the brother of Jesus, James, said in James 4:4-10. Vamos a leer el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 4 al 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hallelujah. In verse 9 of this chapter, En el versículo 9 de este capítulo, it shows us the different things that is what repentance is. nos demuestra lo que es el arrepentimiento. It is a deep regret for the sins that we've done. Es una culpabilidad, remordimiento de los pecados que hemos hecho. That's why we cannot live the same way, Por eso no podemos vivir de la misma manera. because there has to be a change in your life. Debe haber un cambio en la vida. And that is your checking yourself point. Y ahí es donde uno se autoexamina. And we have to change and grow by listening to the word, Y tenemos que cambiar y crecer por medio de escuchar la palabra de Dios. going to church and having Bible studies, Asistir a la iglesia, tener estudios bíblicos. because we have to renew our minds. Nosotros tenemos que renovar nuestras mentes. Listen to what the Apostle Paul wrote in Romans chapter 12:2. Vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. We have to be dead to sin Debemos estar muertos al pecado in order to be alive in Christ. para poder estar vivos en Cristo. And Paul explains that. Y Pablo explica esto. Of repentance, we also have to be confessing what we've done. En el arrepentimiento, el proceso, uno también tiene que estar confesando lo que hemos cometido. And not just say it in general, Y no solo decirlo en general, but we have to be specific of what sins we have committed. pero tenemos que ser específicos en los pecados cometidos. Listen to what John said in 1 John 1:8-10. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. So when we confess our sins, Al confesar nuestros pecados, He is faithful to and just to forgive us. Él es justo y fiel para perdonar. Because you cannot just pray, like I said, in general, of the sins that I've committed. No podemos orar en general de los pecados cometidos. But you have to be specific. Tenemos que pedir perdón específicamente. And only you know what you have done. Y solo usted sabe lo que usted ha cometido. When we truly repent Cuando nosotros en verdad nos arrepentimos of our sins, Jesus forgives us. de nuestros pecados, Jesús nos perdona. And not only do I receive forgiveness for my sins, Y no solo recibo perdón por mis pecados, but He also justifies us pero Él también nos justifica by faith in Christ. por medio de la fe en Cristo. Because we choose to repent of our sins Porque nosotros escogemos el pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados and believe in the gospel message. y creer en el mensaje del Evangelio. Listen to what Paul says in Galatians chapter 2, verse 16. Vamos a leer en Gálatas capítulo 2 versículos 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. And listen to what Titus says in Titus chapter 3, verse 4 to 7. Y también leamos Tito capítulo 3 versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. So salvation comes when we repent. La salvación viene al arrepentirnos And then we get justified. y ahí nos justificamos. But not only that, Pero no solo eso, we become heirs according to His grace. Él nos justifica y nos volvemos herederos de acuerdo a la gracia de Él. It is not just to only believe in the gospel, No es solo creer en el Evangelio, that God loved us so much que Dios nos amó tanto that He sent His only begotten Son que envió a su Hijo unigénito to take and pay the price for my sins on the para cross. tomar y cargar y pagar el precio por mis pecados en la cruz del Calvario. Because the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es la muerte. Listen to how Paul puts it in Romans chapter 5, verse 8 to 12. Vamos a ver cómo lo pone el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5 versículos 8 al 12. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hallelujah. We're not able to pay the price for our sins. Nosotros no somos capaces de pagar el precio por nuestros pecados. And just as Adam, because of his disobedience, sin entered into the world.
Y a causa de la desobediencia de Adán, por ahí entró el pecado al mundo. And that's why we need a Savior Y por eso necesitamos un Salvador, to rescue us, para que nos venga a rescatar, not from natural death, no de la muerte natural, but eternal death. pero la muerte eterna. Many believers tell non-believers, you need to be saved. Muchos creyentes le dicen a los incrédulos, tú necesitas ser salvo. And the non-believers don't understand that. Y los incrédulos, los del mundo, no logran comprender eso. What are they talking about being saved? ¿De qué hablan el ser salvo? To them, being pulled out of a burning building is being saved. Para ellos, ser rescatados de un incendio es ser salvo. Or if somebody is drowning and they're pulled out of the water, that's being saved for them. O tal vez si alguien se está ahogando en el agua y lo rescatan, eso es ser salvo. So we as believers have to do a better job Nosotros como creyentes tenemos que hacer un trabajo mejor, explaining the gospel message explicando el mensaje del Evangelio, in order for them to hear, para poder que ellos escuchen to be convicted by the Holy Spirit. y poder ser convencidos por el Espíritu Santo. And if they repent of their sins Y si ellos se arrepienten de sus pecados and believe in the gospel message, y creen en el Evangelio, then they will be saved. ahí es donde ellos serán salvos. Many people believe the gospel message, Muchas personas creen en el mensaje del Evangelio, but never repent of their sins. pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Many are told to repeat a simple prayer, Muchos dicen, repite esta simple oración and you will be saved. y serás salvo. That is far from the truth Eso of es the algo gospel muy message. lejano a la verdad del mensaje del Evangelio. There has to be a true repentance. Debe haber un arrepentimiento verdadero. They have to know that they have done wrong. Ellos tienen que saber que ellos han cometido errores. Not to anyone, but to God. No a ninguna persona, sino contra Dios. There has to be a transformation of their guilt. Debe haber una transformación en ellos. They have to learn to accept responsibility Deben aprender a aceptar lo que es la responsabilidad for their sins. de los pecados cometidos. You know when you have done wrong, Usted sabe cuando usted comete un error. and not because you got caught. Y no solo porque lo cacharon. When Adam and Eve took of the forbidden fruit, Cuando Adán y Eva tomaron de la fruta they got caught del árbol, a ellos lo vieron el Señor. by God. So when God asked Adam, why have you done this? Entonces, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿por qué has hecho esto? He didn't take the responsibility. Él no tomó la responsabilidad. He quickly blamed Eve, Rápidamente, él culpó a Eva. the woman that you gave me. La mujer que tú me diste, She made me do it. ella hizo que yo pecara. So when God asked Eve, Y cuando el Señor le preguntó a Eva, and then she blamed it on the serpent. y ella culpó a la serpiente. And of course, the serpent couldn't blame nobody else. Y la serpiente no pudo culpar a nadie más. But there was no repentance. Pero no hubo un arrepentimiento. Why? Because they got caught. ¿Por qué? Porque el Señor vio todo. God had gave Adam the rules, and he should have stopped the serpent. Dios le dio todas las reglas, instrucciones a Adán. Él hubiera parado la serpiente, He should have told the serpent to get lost. que se hubiera alejado. Or he should have told Eve not to touch the fruit or to eat it. O le hubiera dicho a Eva, no, no puedes comer de eso. But instead of taking responsibility of his actions, Pero en vez de tomar responsabilidad por sus acciones, he passed the blame away from himself. él culpó a otra persona. Do not blame others for your sin, No culpe usted a los demás por su pecado, for your actions. por sus acciones. I'll give you one example. Les voy a dar un ejemplo. Alcohol. El alcohol. When you first tasted it, Cuando usted lo prueba por primera vez, it probably wasn't pleasant, it was probably nasty. tal vez no le gustó el sabor. But as you continued on trying it, Pero entre más usted lo probaba, and you probably did it because of peer pressure.
Y tal vez usted lo hizo por presión de grupo, because everybody else was doing it. porque los demás lo están haciendo. For some, they could take it or they could leave it. Para algunos ellos pueden tomar o no tomar, But for many, it becomes a habit pero para la mayoría se convierte en un hábito or an addiction. o una adicción. Yet many abuse alcohol Muchos abusan del alcohol and they do crazy things. y hacen locuras And they become a different person when they drink. y se convierten en otra persona al tomar. They get out of control. Pierden el control. For some, they even get violent Para algunos se ponen agresivos hasta violentos, towards the very people they love. hasta con las mismas personas que ellos más aman. Some even destroy themselves. Hay algunos que se autodestruyen. You can put in your own addiction Usted puede poner ahí su propia adicción in place of alcohol in case you don't drink alcohol. en el lugar de alcohol si usted no toma. But there are many things that will bind you. Pero hay muchas cosas que lo pueden atar a usted. But when you take the responsibility Pero cuando usted toma la responsabilidad and you ask God to help you in that situation, y usted le pide ayuda al Señor en esta situación to help you break that stronghold para que usted pueda romper esa atadura in your life, en su vida, then you could be set free entonces ahí usted puede ser libre. because God is the only one that can do it. Porque el Señor es el único que lo puede hacer And He is willing to save you y Él está dispuesto para salvar from our mess de nuestros propios errores and our sinful lifestyle y nuestro estilo de vida pecaminoso. because He already paid the price. Porque Él ya pagó el precio. I said He already paid the ultimate price Él ya pagó el precio final once and for all. por ahora y por siempre. Paul continues in Romans 5:14-21. Listen to what he says. El apóstol Pablo continúa en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículos 14 al 21. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amen, amen. That was good. Eso fue bueno. Because of Adam's sin and disobedience, A causa del pecado de Adán y su desobediencia, sin entered the world, ahí se entró el pecado al mundo and all of humanity was condemned. y toda la humanidad fue condenada. That means that we have this natural, sinful flesh. Eso quiere decir que tenemos esta carne pecaminosa. But because of one man, Pero a causa de un hombre which was perfect, que fue perfecto and he went to the cross y fue a la cruz and took upon himself our sins y cargó con nuestros pecados and died for our sins. y murió por nuestros pecados, He paid the price for us Él pagó el precio por nosotros, once and for all. ahora y por siempre. And for all those and for that reason Y por esa misma razón is why
he took the place. Es porque Él tomó el lugar And that's why we have to place our trust on him y por eso debemos poner nuestra confianza en Él, for what he has done. por lo que Él ha hecho. So we have to repent Tenemos que arrepentirnos of our evil lifestyle de nuestro estilo de vida malvado, because they are evil before a holy God. porque está la maldad ante un Dios santo. And not only repent, but also believe on the gospel message, Y no solo arrepentirse, pero también creer en el mensaje del Evangelio. which is that Jesus took on himself our debt, Es que Jesús tomó nuestra deuda, our sin debt, nuestra deuda del pecado, on the cross and died. en la cruz y murió. And on the third day, he rose from the dead, from Y the al grave, tercer día Él resucitó de entre los muertos and he ascended to heaven y ascendió al cielo and became our mediator, y se convirtió en nuestro mediador, meaning our lawyer. nuestro abogado, He intercedes for us. quien intercede por nosotros. And that is the gospel message. Y ese es el mensaje del Evangelio. He came to save us from sin Vino a salvarnos del pecado and eternal death. y también la muerte eterna. Amen. Amén. God bless you, Dios los bendiga and may God richly bless you. y que los guarde. Amen. Amén.